No toques nada, susurró María mientras la pequeña mano de su hija buscaba los papeles dispersos. Pero Emily, de 7 años, ya había visto el error evidente en los documentos financieros. Un error que derrumbaría un imperio de $500 millones por la mañana. Lo que sucediera después lo cambiaría todo. Pero nadie podría haber predicho el precio que pagarían por la salvación. Antes de empezar, creemos una ola de positividad. Si quieres, comparte una palabra que describa cómo te sientes hoy. Dale me gusta a este video y sigue nuestro canal si quieres formar parte de nuestra comunidad. Mamá, tengo hambre. La voz de Emily era apenas un susurro. Sus deditos se aferraban a su vestido desgastado. María López sintió ese dolor familiar en el pecho, el que le producía saber que no podía darle a su hija lo que merecía. Solo una oficina más que limpiar. Mi corazón. María forzó una sonrisa, empujando su carrito hacia la última puerta del pasillo ejecutivo de Montgomery Investments. No se suponía que fuera así. Emily debería estar en casa con una niñera. Pero la escuela había cerrado temprano debido a una pausa en el agua, y María no podía permitirse faltar al trabajo. Las madres solteras no podían darse el lujo de tener emergencias. María insertó su tarjeta de acceso en la ranura de la enorme oficina esquinera. La puerta se abrió, revelando un espacio más grande que todo su apartamento. Ventanales de piso a techo exhibían el brillante horizonte de Nueva York. ¡Guau!, suspiró Emily. ¿Aquí trabaja un rey? María sonrió. No es un rey, solo un hombre muy rico. ¿Es amable?, preguntó Emily, entrando con cuidado en la enorme oficina. María dudó. En 3 años limpiando su oficina, solo se había encontrado con Jackson Montgomery un par de veces. No era exactamente cruel, solo distante, el tipo de hombre que miraba a través de las personas como ella en lugar de observarlas. Está ocupado, respondió María finalmente. Ahora siéntate aquí en silencio y colorea mientras limpio. No toques nada, ¿entendido? Al comenzar su rutina, María notó algo inusual. La oficina mostraba señales de caos. Manchas de café en los documentos, archivos esparcidos por el escritorio. Un vaso de cristal con restos de whisky caro. «Mamá», llamó Emily de repente, «hay un montón de números en esos papeles». María echó un vistazo y sintió un nudo en el estómago. Emily había abandonado su libro para colorear y estaba de pie junto al escritorio de Jackson, con la mirada curiosa recorriendo los documentos. «Emily, ¿qué te acabo de decir?». María se acercó corriendo. «Estos son los señores, los papeles privados de Montgomery. Nunca tocamos nada de su escritorio». «Pero los números están mal», dijo Emily simplemente. María parpadeó. «¿Cómo que están mal?». «Estos números de aquí», señaló Emily sin tocar. «No cuadran, ¿verdad?». El sonido de su teléfono la sobresaltó a ambas. María reconoció el número de su hermana. «Necesito atender esto», le dijo a Emily con firmeza. «Quédate en tu silla, no te muevas, no toques nada». Dentro de la oficina, Emily permaneció sentada en silencio durante exactamente 47 segundos antes de que los números del escritorio volvieran a llamarla. Eran como un rompecabezas con las piezas mal colocadas. Se acercó al escritorio con cuidado de no tocar nada. La página superior estaba llena de columnas de cifras con círculos rojos y anotaciones frustradas. Emily detectó el problema de inmediato. Alguien había colocado un punto decimal en el lugar equivocado. La puerta se abrió de golpe y Emily retrocedió de un salto. Un hombre alto, de cabello oscuro y canoso, y rostro demacrado por el agotamiento, irrumpió en la oficina. Se detuvo bruscamente al ver a Emily. «¿Quién demonios es usted?», preguntó. Antes de que pudiera responder, María entró corriendo tras él. «Señor Montgomery, lo siento mucho». El rostro de María palideció. «Esta es mi hija, Emily. Su escuela cerró temprano y no tuve más remedio que traerla». Los penetrantes ojos azules de Jackson Montgomery pasaron de María a Emily, luego a su escritorio. «¿Estabas tocando mis documentos?», le preguntó a Emily directamente, con una voz peligrosamente baja. Emily miró a su madre y luego al señor Montgomery. «No, señor, pero están mal». «¿Emily?», exclamó María. «¿Qué dijiste?». Jackson se acercó.
Los números de tus papeles están mal. Alguien puso mal el punto decimal en la primera página, y entonces todos los demás cálculos también estaban mal. La oficina quedó en silencio. Jackson miró a la niña, luego a los documentos en su escritorio, los mismos documentos que todo su equipo financiero llevaba semanas analizando. «Muéstrame», dijo. Finalmente, a la mañana siguiente, María estaba de pie frente a la encimera de su cocina, removiendo café instantáneo en una taza desportillada con manos temblorosas. No había dormido, repasando los sucesos en la oficina de Jackson Montgomery. Emily señalando el error, la cara de asombro del multimillonario, las llamadas urgentes. Después de sus llamadas, Montgomery la había interrogado durante 30 minutos, probándola con problemas matemáticos improvisados. Cada vez Emily respondía con una seguridad serena que la asombraba y asustaba a la vez. ¿De dónde había salido este regalo? Antes de irse, Montgomery le había puesto 5 billetes nuevos de $100 en la mano a María y le había pedido su número de teléfono. «Me pondré en contacto», había dicho con la mirada fija en Emily con una intensidad inquietante. El dinero ahora estaba intacto sobre el mostrador. María no había decidido si quedárselo. «Mamá, ¿puedo comer cereal?» Emily entró en su pequeña cocina. María forzó una sonrisa. «Por supuesto, mía». Tomó la última caja de copos de maíz genéricos, calculando mentalmente cuánto le durarían. Si se saltaba el desayuno, podrían estirarlo unos días más. «¿Estás enojada conmigo por lo de ayer?», preguntó Emily. «No, no estoy enojada, pero tenía miedo». «Señor Montgomery es un hombre muy importante y sus documentos son privados». «Pero lo ayudé», dijo Emily. «Dijo que lo hice bien». «¿Lo hiciste bien?», corrigió María automáticamente. «Y sí, lo hiciste». Pero sonó su teléfono, interrumpiéndola. Un número desconocido. María dudó antes de contestar. «Señora López, soy Jackson Montgomery». La mano de María se apretó alrededor del teléfono. «Sí, señor Montgomery. Necesito reunirme con usted y Emily hoy. Es importante». Su voz sonaba entrecortada. «¿Pueden venir a mi oficina al mediodía?» «Señor, trabajo hasta las 5. Ya hablé con su supervisor. Le dieron el día libre con sueldo». Una pausa. «Esto es importante, señora López, para todos nosotros». A las 11:30 en punto, un elegante coche negro se detuvo frente a su edificio. El conductor les abrió la puerta sin decir palabra. Jackson Montgomery estaba de pie junto a la ventana cuando entraron en su oficina. Se giró al abrirse la puerta, con expresión indescifrable. «Señora López, Emily, gracias por venir». Señaló una zona de asientos con sofás de cuero. «Por favor, siéntense». «Primero, quiero agradecerte, Emily», dijo finalmente. «El error que encontraste estuvo a punto de costarle a mi empresa casi $500 millones». Emily lo miró con solemnidad. «Eso es mucho dinero». «Sí, lo es». Se sentó frente a ellos. «Después de que te fueras, hice que mi equipo lo verificara todo. Tenías toda la razón. Un error de punto decimal en nuestros cálculos iniciales, hechos hace meses, afectó nuestras proyecciones». María se removió incómoda. «Nos alegra haber podido ayudar, señor Montgomery, pero no entiendo por qué quería vernos hoy. Anoche le hice una prueba a Emily». «¿Una prueba?». María se puso rígida. «No físicamente», aclaró rápidamente. «Académicamente. Después de que se fuera, envié los problemas de matemáticas que Emily resolvió a un especialista en educación que conozco. Dijo que las habilidades de Emily son extraordinarias, muy superiores a su edad». Montgomery le pidió a Emily que acompañara a su asistente unos minutos. Después de que ella se fuera, su actitud cambió. La fachada cortés se desvaneció, revelando al astuto hombre de negocios que se escondía tras ella. «Señora López, su hija tiene un don que quizás solo se presenta una vez en una generación. Tiene lo que llamamos intuición matemática, una capacidad para ver patrones y relaciones en los números que la mayoría de los profesionales capacitados no pueden». Los instintos protectores de María se despertaron. «¿Qué sugiere exactamente, señor Montgomery?» «Quiero ofrecerle a Emily una beca completa, tutores en escuelas privadas, colocación avanzada, lo que necesite para desarrollar al máximo sus habilidades».
María sintió un escalofrío a pesar de la temperatura perfecta de la oficina. ¿Y qué esperabas a cambio? Derecho de preferencia cuando esté lista para incorporarse al mercado laboral. Prácticas durante sus años escolares. Asesoría en proyectos específicos donde sus habilidades podrían ser útiles. Se encogió de hombros. Nada que interfiriera con su educación ni su bienestar. María se puso de pie y la ira sustituyó su sorpresa inicial. Mi hija tiene 7 años, señor Montgomery. No es una mercancía en la que invertir ni un recurso que cuidar. No, es una niña con un potencial extraordinario que actualmente vive en la pobreza, replicó sin rodeos. Una niña que podría cambiar el mundo de las matemáticas y las finanzas, pero que en cambio come cereales comunes y usa crayones medio rotos. María se estremeció como si la hubieran abofeteado. Sus palabras eran hirientes porque eran ciertas. Jackson Montgomery estaba de pie junto a la ventana de su ático, contemplando la ciudad que había conquistado durante toda su vida. 45 pisos más abajo, Manhattan vibraba con la energía del atardecer, un testimonio brillante de ambición y poder. Su poder. Hasta ayer, cuando todo lo que había construido casi se derrumba por culpa de un decimal mal colocado, salvado por una niña de 7 años con un vestido de segunda mano. Su teléfono vibró. Thomas Blackwell, su segundo al mando y su más antiguo amigo. «Tom», respondió Jackson con la voz entrecortada. «Hemos contenido la situación», informó Thomas. «Las cifras corregidas han sido verificadas por 3 equipos independientes. Estamos procediendo con una estrategia de inversión revisada. Y el error original estaba en el conjunto de datos inicial de la adquisición de Kimura. Alguien de su equipo transpuso un punto decimal y pasó desapercibido en todos los análisis posteriores, incluso por nuestra propia gente», dijo Jackson con frialdad. 6 revisiones distintas, Tom. 6 oportunidades para detectar un error aritmético básico. La línea se quedó en silencio. Entonces Thomas preguntó, ¿es cierto que un niño encontró el error? Jackson se tensó. La hija de la señora de la limpieza lo notó. Sí. Dios mío, Jack, ¿cómo pasó eso? Tiene un don, dijo finalmente. Una intuición matemática extraordinaria. ¿Y ahora qué? Le mandas un osito de peluche al niño y sigues adelante. Jackson se apartó de la ventana. De hecho, le ofrecí una beca completa y a su madre un puesto como coordinadora educativa. El silencio al otro lado duró varios segundos. ¿Te has vuelto loca?, preguntó Thomas finalmente. ¿Desde cuándo organizamos una organización benéfica para el personal de limpieza?, espetó Jackson. Esto no es caridad, es una inversión. La niña tiene un potencial extraordinario. Con el desarrollo adecuado podría ser un activo invaluable para esta empresa. La risa de Thomas fue aguda. Vamos, Jack, una sola captura con suerte no la convierte en un prodigio. E incluso si es superdotada, ¿cuántos años tiene? ¿7? ¿8? Todos nos jubilaremos antes de que tenga la edad suficiente para aportar algo significativo. Eso es una visión miope, Tom. Exactamente el tipo que casi nos costó $500 millones ayer. Mira, sé que el caso de Kimura te inquietó, pero tomar decisiones impulsivas sobre una chica de Queens no es la solución. He tomado la decisión, dijo Jackson con firmeza. La chica empieza en la Academia Westmore la semana que viene. Ya he hablado con el director. ¿Westmore? Ahí es donde Sarah quería enviar. Thomas se detuvo bruscamente. Jackson apretó la mandíbula al mencionar a su exesposa. Esto no tiene nada que ver con Sarah ni con nuestra historia personal. Si tú lo dices, respondió Thomas, con un tono que dejaba claro que pensaba lo contrario. Ten cuidado, Jack. Mezclar negocios con lo que sea que esto sea, rara vez termina bien. Tras colgar, Jackson permaneció inmóvil, con las palabras de Thomas resonando en su mente. ¿Se trataba de Sarah? ¿De la familia que nunca tuvieron? Los hijos que ella había deseado, y él había estado demasiado ocupado construyendo un imperio como para considerarlos. No, se trataba de talento, de potencial. Pero no cometía los mismos errores que sus antiguos jefes. Aún así, al volver a la ventana, Jackson no pudo evitar preguntarse qué pensaría Sarah de su repentino interés por el hijo superdotado de una empleada de la limpieza.
Siempre lo había acusado de preocuparse más por su empresa que por la gente. Su intercomunicador vibró. Señor Montgomery, el archivo que solicitó sobre María y Emily López ha sido entregado. Jackson se dirigió a su escritorio y abrió la carpeta que su investigador privado había recopilado. María López, de 35 años, madre soltera, emigró legalmente de México hace 12 años. Su esposo falleció en un accidente de construcción cuando Emily tenía solo 1 año. No tenía antecedentes penales. Tenía un historial laboral estable, principalmente en trabajos de limpieza. Emily López, de 7 años, nacida en Nueva York, tenía un excelente expediente académico a pesar de asistir a una escuela pública con fondos insuficientes. Los comentarios de los profesores destacaron su excepcional habilidad con los números, pero mencionaron que era callada y tenía dificultades para conectar con sus compañeros. Se deslizó una fotografía del expediente. Emily aparecía en lo que parecía ser una foto escolar, con la mirada seria y una sonrisa vacilante. No era la sonrisa segura de una niña que se sabía especial, sino la expresión cautelosa de alguien acostumbrado a mantener la cabeza gacha. Jackson reconoció esa mirada. Él mismo la había usado una vez, creciendo en un barrio obrero de Pittsburgh, ocultando su inteligencia para no llamar la atención antes de aprender que destacar era la única forma de escapar. «Todavía no puedo creer que esto esté pasando», susurró María, mirando la imponente fachada de ladrillo de la Academia Westmore. Agujas góticas se alzaban hacia el cielo matutino y céspedes bien cuidados se extendían en todas direcciones. Un lugar para niños privilegiados, un mundo aparte de su apartamento en Queens. Emily le apretó la mano, con los ojos abiertos tras sus gafas nuevas. «Otro regalo de Montgomery. Parece un castillo, mamá». Había pasado una semana desde su reunión en la oficina de Montgomery, una semana de preparativos vertiginosos, exámenes de colocación que Emily había aprobado con creces, pruebas de uniformes apresuradas, montañas de papeleo, y ahora estaban allí, en el campus de West, Emily con un uniforme impecable a cuadros que había costado más que el alquiler mensual de María, a punto de entrar en un futuro que María nunca había imaginado posible. «La señorita López, Emily, bienvenidas a Westmore». Una mujer con un elegante corte de pelo plateado se acercó con la mano extendida. «Soy la doctora Winters, la directora. Nos complace tenerlas con nosotros». María le estrechó la mano, muy consciente de su abrigo desgastado y su maquillaje de farmacia junto al traje a medida y las perlas de la doctora Winter. «Gracias por complacer a Emily con tan poca antelación. Señor Montgomery es uno de nuestros benefactores más generosos», respondió la doctora Winters con una sonrisa forzada. «Y cuando él personalmente avala las habilidades excepcionales de un estudiante, lo escuchamos». Se inclinó ligeramente para dirigirse a Emily. «Y tus calificaciones fueron realmente notables, jovencita. Emily se unirá a nuestro programa de matemáticas avanzadas de 3er grado, pero hemos organizado un horario flexible para adaptarnos a sus habilidades únicas», explicó la doctora Winters guiándolos adentro. «Asistirá a clases regulares de humanidades y ciencias, pero recibirá instrucción especializada en matemáticas con nuestro coordinador del programa para superdotados, el señor Bennett». Recorrieron pasillos con suelo de mármol, adornados con óleos y vitrinas llenas de trofeos. Pasaron estudiantes con uniformes idénticos, algunos mirando fijamente a los recién llegados. «Este es el aula de Emily», anunció la doctora Winters deteniéndose en la puerta de un aula. «La señorita Banati la espera». María se arrodilló a su altura. «Estarás bien, mija». Emily asintió, aunque sus ojos delataban su nerviosismo. «Estaré bien, mamá. Te recogeré a las 13 aquí mismo», prometió María. «Y puedes contármelo todo». Tras un fuerte abrazo, Emily irguió sus pequeños hombros y siguió al doctor Winters al aula. La puerta se cerró tras ellas, dejando a María sola en el pasillo, luchando contra el impulso irracional de recuperar a su hija y regresar a su vida normal. «Señora López». María se giró y vio a Jackson Montgomery a pocos metros de distancia, impecable con un traje a medida. «Señor Montgomery», dijo sorprendida, «no esperaba verte aquí. Quería asegurarme de que el primer día de Emily transcurriera sin problemas». Hizo un gesto hacia el salón principal. «Vamos,
La orientación está a punto de empezar. Mientras caminaban, María sintió las escaleras de padres que pasaban, curiosos, evaluadores, algunos abiertamente desaprobadores. Levantó la barbilla, negándose a intimidarse. «Todos se preguntan quién eres», comentó Montgomery en voz baja. «¿Quieres decir que se preguntan qué hace la señora de la limpieza en Westmore?», respondió María. Montgomery torció la boca en una mueca que podría haber sido de respeto. «Quizás, pero la semana que viene se preguntarán cómo sus hijos pueden seguirle el ritmo a Emily». La orientación transcurrió entre un borrón de información. Después, Montgomery la acompañó a la oficina de la directora para una reunión privada. El horario de Emily se ha organizado para maximizar su desarrollo matemático y, al mismo tiempo, garantizar una educación integral, explicó la doctora Winters, deslizando una carpeta sobre su escritorio. El señor Bennett evaluará sus habilidades esta semana y desarrollará un plan de estudios personalizado. Montgomery intervino. También he organizado una reunión semanal para Emily con la doctora Eliza Chen, psicóloga infantil especializada en niños superdotados. Ayudará a Emily a gestionar los aspectos emocionales de su aceleración. María lo miró sorprendida. Era la primera vez que oía hablar de una psicóloga. Los niños con capacidades excepcionales a menudo tienen dificultades para sentirse diferentes, explicó Montgomery captando su expresión. La doctora Chen puede ayudar a prevenir el aislamiento y a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Al salir de la oficina de la directora, Montgomery miró su reloj. «Tengo una reunión en el centro. Mi chofer puede llevarte al edificio Montgomery para completar tus trámites laborales, a menos que prefieras hacerlo otro día». «Hoy está bien», respondió María. «Cuanto antes entienda mis nuevas responsabilidades, mejor». Thomas Blackwell golpeó la pulida mesa de conferencias con su bolígrafo Montblanc, apenas disimulando su impaciencia. La reunión trimestral se había prolongado durante casi 3 horas, y Jackson se había perdido la mayor parte. Llegó tarde y ahora tecleaba en su teléfono en lugar de centrarse en las proyecciones del mercado asiático que se presentaban. Esto se estaba convirtiendo en una costumbre. Durante 3 semanas, Jackson había estado distraído, delegando decisiones cruciales y desapareciendo durante horas sin dar explicaciones. Los rumores se extendían. Montgomery estaba perdiendo su agudeza. Montgomery estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Montgomery estaba siendo manipulado por la señora de la limpieza cuyo hijo había tenido suerte con los datos de Kimura. Esto último inquietó más a Thomas porque parecía cada vez más plausible. «Gracias, Andrews», dijo Jackson al concluir la presentación. «Envíame el análisis completo antes del final del día». Se puso de pie, dando por terminada la reunión. «Thomas, una palabra en mi oficina». «Has estado mirando tu reloj cada 5 minutos», comentó Thomas al entrar a la oficina de Jackson. «¡Qué cita tan especial!». Jackson no sonrió. «Emily López tiene hoy su primera sesión con el equipo de investigación de matemáticas. Quiero revisar la evaluación inicial». Thomas cerró la puerta con fuerza tras ellos. «Dios mío, Jack, te estás saltando las reuniones de adquisición para ver a una alumna de segundo hacer aritmética». «Alumna de tercero», corrigió Jackson. «Y ya está haciendo álgebra a nivel de preparatoria, según sus tutores». «Genial», dijo Thomas, sin molestarse en ocultar su sarcasmo. «Quizás pueda unirse a la junta el mes que viene». «¿Tienes algo que decir, Tom?» «Claro que sí». Thomas se acercó. «Has instalado a la señora de la limpieza en una oficina ejecutiva. Estás saltándote reuniones cruciales por las tutorías de un niño. Toda la empresa está hablando, Jack. Esto no parece mentoría. Parece que has perdido la cabeza. ¿Desde cuándo te importan los chismes de oficina desde que empezaron a afectar el precio de nuestras acciones?» Thomas arrojó un informe financiero sobre la mesa. «Hemos bajado 3 puntos esta semana. Los inversores están nerviosos porque pareces distraído y errático. Fluctuaciones del mercado. Se corregirá». «No es solo el mercado», insistió Thomas. «El acuerdo con Chang se está estancando porque no atendiste 2 llamadas con su director ejecutivo. La oficina de Londres necesita decisiones sobre la reestructuración que has retrasado 2 veces. Y ahora me entero de que has autorizado un proyecto de investigación especial con la chica López, utilizando recursos de la empresa». La expresión de Jackson se endureció.
Emily López no es becaria, es potencialmente la mente matemática más talentosa de su generación. ¿En base a qué? En encontrar un error y buenas calificaciones en los exámenes. Thomas negó con la cabeza. Aunque sea excepcional, le faltan años, décadas para aportar algo significativo a esta empresa. Eso es pensar con poca visión de futuro. Es pensar de forma realista, replicó Thomas. Algo por lo que antes eras conocido. No estás viendo el panorama general, Tom. Entonces explícamelo, porque desde mi punto de vista estás poniendo en peligro la empresa que construimos juntos por una fantasía de Salvador sobre el hijo de una señora de la limpieza. Jackson se giró hacia atrás, con los ojos brillando de ira. Cuidado, Tom. No, tú ten cuidado, replicó Thomas. Últimamente la junta directiva está haciendo preguntas, serias preguntas sobre tu juicio. ¿Entiendes lo que eso significa? Después de que Jackson se fuera, Thomas permaneció en la oficina, mirando la puerta con una mezcla de frustración y preocupación. En 3 décadas nunca había visto a Jackson así, obsesionado con algo que excluía el negocio que siempre había sido su principal objetivo. Thomas se acercó al escritorio de Jackson y notó una carpeta olvidada, la evaluación psicológica de Emily López. Como socio comercial de Jackson y con acceso compartido a los archivos de la empresa, Thomas consideró justificado revisar el documento. El informe detallaba las excepcionales habilidades matemáticas de Emily, junto con observaciones sobre su desarrollo emocional. El psicólogo señaló que la paciente muestra un notable reconocimiento de patrones y razonamiento cuantitativo, con una puntuación en el percentil 99 para su grupo de edad. Sin embargo, también muestra signos de ansiedad relacionados con su rápido progreso y la presión por rendir. Thomas estaba a punto de cerrar la carpeta cuando notó una nota manuscrita sujeta a la última página con la distintiva caligrafía de Jackson. Me recuerda a Sarah a esa edad. La misma intensidad, la misma comprensión intuitiva de las relaciones numéricas. Thomas miró la nota, con una fría comprensión apoderándose de él. Sarah, la exesposa de Jackson, la brillante matemática que lo había abandonado tras 10 años de matrimonio cuando se hizo evidente que no tenían hijos en el futuro, no porque no pudieran tenerlos, sino porque Jackson siempre había priorizado el crecimiento de la empresa sobre formar una familia. El divorcio se había formalizado hacía poco más de 1 año, dejando a Jackson más obsesionado y aislado que nunca hasta que una niña con una mente matemática como la de Sarah apareció en su oficina. Emily observaba fijamente la compleja ecuación en la pizarra, consciente de la mirada fija de los adultos. El Dr. Maxwell, jefe del equipo de análisis cuantitativo de Montgomery Investment, la había presentado como un desafío, algo que sus analistas junior solían tardar 20 minutos en resolver. Cerró los ojos, dejando que los números se ordenaran en su mente. Al abrirlos, la solución era clara. X es igual a 1738, dijo con seguridad. Pero solo si se asume que el mercado sigue una distribución normal. Si se usa una distribución de Cauchy, no hay una solución finita. El silencio invadió la sala de conferencias. El Dr. Maxwell parpadeó y luego revisó rápidamente su tableta. Correcto, ambas observaciones. Intercambió miradas con los demás investigadores. Emily, ¿cómo supiste de las diferentes distribuciones estadísticas? Eso es estadística de posgrado. Emily se encogió de hombros, incómoda con la atención. Leí sobre ellas en un libro que me regaló el señor Jackson. ¿Y entendiste las implicaciones de inmediato? Preguntó otro investigador. Los números simplemente tienen sentido para mí, respondió Emily simplemente. Cuando están equivocados, lo noto, como cuando la música está desafinada. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entró Jackson Montgomery, seguido de la madre de Emily. Emily se animó de inmediato. «Mamá, señor Jackson, ¿me viste resolver el problema difícil?» «Llegamos al final», dijo María con una cálida sonrisa. «Lo estás haciendo de maravilla, mía». Jackson se dirigió al equipo de investigación. «Informe», dijo el Dr. Maxwell. «Señor Montgomery, en mis 30 años de experiencia en matemáticas, educación e investigación, nunca había visto algo así. La comprensión intuitiva de Emily de las relaciones matemáticas complejas es, bueno, extraordinaria, pero no lo describe del todo.
Cuantificar extraordinario, insistió Jackson. Está resolviendo problemas a nivel de licenciatura, como mínimo, respondió Maxwell. Su razonamiento espacial y reconocimiento de patrones son extraordinarios. Con el desarrollo adecuado podría publicar investigaciones matemáticas originales antes de terminar la preparatoria. Mientras los adultos seguían hablando, Emily volvió a su dibujo, no garabatos al azar, sino un complejo patrón fractal. Los números siempre habían sido sus amigos, mucho antes que las personas. Eran predecibles, confiables, hermosos en sus patrones y relaciones, a diferencia de las personas que eran confusas y a menudo malvadas. En su antigua escuela, ser buena en matemáticas la había convertido en un blanco fácil. Cerebrito, presumido, la consentida del profesor. Los apodos le dolían, pero no tanto como el aislamiento. Nadie quería jugar con la chica rara que calculaba más rápido que una calculadora. Su nueva escuela era diferente, pero no mejor. Los demás niños eran educados, pero distantes, intimidados por sus habilidades y su inusual condición de proyecto especial del señor Montgomery. Susurraban cuando salía de las clases regulares para sus sesiones de matemáticas avanzadas. Emily no sabía qué era peor, si ser acosada o ser tratada como una curiosidad. Emily. La voz de su madre la sacó de sus pensamientos. Se acabó por hoy. Es hora de irme a casa. En el ascensor, Emily notó que su madre estaba inusualmente callada. ¿Estás bien, mamá?, preguntó María, que parecía salir de sus pensamientos. Sí, mija. Solo estoy cansada. Le acarició el pelo. Estuviste increíble hoy. Estoy muy orgullosa de ti, aunque no entiendas lo que hice, preguntó Emily con inocencia. Un destello de algo doloroso. La preocupación cruzó el rostro de María antes de disimularla. Sobre todo entonces, se necesita valentía para destacar en algo difícil, lo entiendan los demás o no. Más tarde esa noche, después de que Emily terminara sus deberes, encontró a su madre sentada sola en la oscura sala, mirando su teléfono. ¿Mamá? Emily se acercó con cautela. ¿Pasa algo? María dejó el teléfono rápidamente. No, Mika, solo pensaba. Dio unas palmaditas en el sofá a su lado. Ven a sentarte conmigo un minuto, Emily. Empezó María con cuidado. Quiero que sepas que pase lo que pase, siempre priorizaré tu felicidad, no tus habilidades matemáticas, ni lo que el señor Montgomery ni nadie más quiera de ti. Tu felicidad. Emily levantó la vista, confundida por el tono serio de su madre. Lo sé, mamá. Si alguna vez, quieres dejar las clases especiales, cambiar de escuela o simplemente volver a la normalidad, solo tienes que decírmelo. ¿Entiendes? Mientras Emily se quedaba dormida esa noche, su mente repasaba los acontecimientos del día. El orgullo del doctor. El rostro de Maxwell, la satisfacción en los ojos del señor Jackson, el ceño fruncido por la preocupación de su madre, que últimamente no desaparecía del todo. Algo estaba sucediendo que no entendía del todo, algo más allá de las matemáticas, las becas y las nuevas oportunidades. Lo que no sabía era que, mientras dormía, María López estaba sentada a la mesa de la cocina mirando un mensaje de texto de un número que no reconocía. La señora López, soy Thomas Blackwell, socio del señor Montgomery. Necesitamos hablar en privado. Hay cosas sobre el interés de Jackson en su hija que debería saber. Nos vemos mañana a las 9:15 a.m. en la cafetería Westfield de la calle 23. Venga sola. María miró el mensaje un buen rato antes de responder. Allí estaré. La cafetería Westfield estaba llena de gente con el ajetreo matutino cuando María llegó en punto de las 9. Reconoció a Thomas Blackwell de inmediato. Su traje caro y su imponente presencia lo hacían parecer fuera de lugar entre la gente que desayunaba informalmente. Señora López, saludó, levantándose al verla acercarse. Gracias por venir. Soy la señorita, corrigió María deslizándose en la cabina frente a él. Y estoy aquí porque su mensaje me preocupa, no porque aprecie los mensajes crípticos de desconocidos. Thomas arqueó ligeramente las cejas ante su franqueza. Entiendo. Le acercó un café. Me tomé la libertad. María lo dejó intacto. ¿De qué se trata, señor? Blackwell, ¿qué debería saber del interés de Jackson en mi hija?
Thomas la observó un momento. «No eres lo que esperaba. Déjame adivinar», dijo María con serenidad. «Esperabas a alguien desesperada y agradecida, alguien fácilmente manipulable por la promesa de oportunidades para su hija». Se inclinó hacia adelante. «Puede que sea madre soltera con recursos limitados, señor Blackwell, pero llevo 7 años protegiendo a mi hija. Puedo detectar amenazas, ya sean de matones del colegio o de ejecutivos». Un atisbo de respeto se dibujó en el rostro de Thomas. «Entonces nos entendimos», bajó la voz. «¿Te ha contado Jackson sobre su exesposa, Sarah? Solo que se divorciaron el año pasado. Mencionó que es una matemática brillante, que se separaron en parte porque priorizó la empresa sobre tener hijos, que para cuando cambió de opinión ella ya había llegado a su límite». María sintió un escalofrío que le recorrió el pecho. «No». Thomas deslizó una carpeta por la mesa. «Encontré esto en su oficina. Lee la nota». María abrió la carpeta y encontró una evaluación psicológica de Emily junto con la nota manuscrita de Jackson. «Me recuerda a Sarah a esa edad. La misma intensidad, la misma comprensión intuitiva de las relaciones numéricas». Sus manos temblaron ligeramente al cerrar la carpeta. «¿Qué sugieres? Creo que el interés de Jackson por Emily va más allá del desarrollo de talentos o la inversión empresarial», dijo Thomas en voz baja. «Creo que la ve como la hija que pudo haber tenido con Sarah, la familia que rechazó y que ahora lamenta haber perdido». La mente de María se aceleró, conectando cabos que antes había descartado. La implicación personal de Jackson, su intensidad con Emily, la forma en que a veces la miraba con una expresión casi hambrienta. «¿Por qué me dices esto?», preguntó finalmente. «¿Qué ganas?». «Francamente, me preocupa la compañía. Jackson está distraído, toma decisiones impulsivas, reorganiza sus prioridades en torno a un niño que no aportará nada significativo durante al menos una década». Thomas suspiró. «Pero también me preocupa el propio Jackson. Es mi amigo más antiguo, y este comportamiento no es propio de él. ¿Y qué hay de la preocupación por Emily? ¿Y por cómo podría afectarle ser el foco de la proyección psicológica de un multimillonario?». Thomas tuvo la delicadeza de parecer incómodo. «Eso también. Aunque pienses, no soy cruel». María miró fijamente su café sin tocar. «¿Qué esperas que haga con esta información?». «Ten cuidado», dijo Thomas simplemente. «Presta atención a las señales de que el interés de Jackson se está volviendo inapropiado o excesivo y considera tus opciones si necesitas distanciar a tu hija de esta situación». Mientras se daba la vuelta para irse, Thomas la llamó. «Una cosa más, Jackson ha programado una conferencia de prensa la próxima semana sobre Emily». María se detuvo en seco. «¿Qué?». «Está anunciando una nueva iniciativa educativa para niños superdotados de entornos desfavorecidos, con Emily como la cara visible». La expresión de Thomas era sombría. «No te lo dijo, ¿verdad?». «No», susurró María. «No lo hizo». Salió de la cafetería con la mente hecha un mar de confusión. La serie de coincidencias que parecían milagros de repente se volvió más siniestra. No eran oportunidades que se le daban libremente, sino piezas de un juego psicológico que no había consentido en jugar. Emily observaba la ecuación en la pizarra del señor Bennet, sintiendo ese familiar cosquilleo en la mente, ese que le llegaba cuando los números estaban a punto de revelar sus secretos a su alrededor. Los demás estudiantes del programa para superdotados se inquietaban y susurraban, pero Emily permanecía inmóvil, absorta en la danza de variables y constantes. «¿Alguien?», preguntó el señor Bennet, mirando alrededor del aula. «Este es un trabajo de posgrado, pero pensé que el conjunto de soluciones estaba vacío», dijo Emily en voz baja. El señor Bennet se giró hacia ella, arqueando las cejas. «¿Puedes explicar por qué, Emily?». Se acercó a la pizarra, señalando un término específico. «Esto crea una restricción que contradice esta otra condición. Es como intentar encontrar un número que sea mayor que 5 y menor que 3 al mismo tiempo. No puede existir». Un silencio denso invadió el aula. Emily sintió las estrellas de los demás estudiantes, algunos impresionados, otros resentidos, todos distanciados. «¡Qué perspicacia, señor!», dijo Bennet con genuina admiración en la voz.
Emily ha identificado una sutil contradicción que hace que este problema sea irresoluble, algo que a menudo confunde a los estudiantes universitarios. Al volver a su asiento, Emily oyó susurros. La favorita del profesor, la obra de caridad de Montgomery, un fenómeno. Las palabras le dolieron, pero ya se había acostumbrado. En las 3 semanas desde que había empezado en Westmore, el patrón se había vuelto evidente. Sus habilidades matemáticas impresionaban a los adultos y alejaban a los niños. Cuando sonó el timbre, Emily recogió sus libros lentamente, sin prisa por volver a enfrentarse sola al comedor. «Emily», llamó el señor Bennet mientras los demás estudiantes salían. «Un momento, por favor», se acercó a su escritorio con cautela. «¿Estás feliz aquí en Westmore?», preguntó. Emily consideró mentir, pero luego decidió no hacerlo. «Las clases son buenas. Estoy aprendiendo mucho, pero nadie me habla», admitió, salvo para pedir ayuda con las tareas a veces. El señor Bennet asintió pensativo. Las habilidades excepcionales a menudo crean desafíos sociales. Ser diferente puede ser muy solitario. «Lo sé», dijo Emily simplemente. «Yo también fui como tú», dijo el señor Bennet, sorprendiéndola. «No tan dotado, sin duda, pero sí lo suficientemente avanzado como para estar aislado. La cosa mejora, Emily. Encontrarás a tu gente con el tiempo, otros que entiendan cómo funciona tu mente». Le entregó un libro desgastado, Patrones ocultos, las matemáticas de la naturaleza. Su portada mostraba la espiral de la concha de un Nautilus. «Esto me ayudó cuando me sentía solo», explicó. «Me recordó que las matemáticas no son solo símbolos abstractos, son el lenguaje del universo». Emily aferró el libro extrañamente conmovida por el gesto. «Gracias. Una cosa más», dijo el señor Bennet mientras se daba la vuelta para irse. «El señor Montgomery ha organizado su participación en el Desafío Nacional de Matemáticas el mes que viene. Normalmente es para estudiantes de preparatoria, pero recibió un permiso especial para tu participación». Emily se quedó paralizada. «¿Una competencia?» «Sí, con mucha atención mediática, lo entiendo». El señor Bennet observó su reacción. «¿Es algo que te gustaría hacer? ¿Lo era?» Emily no estaba segura. La idea de resolver problemas difíciles la emocionaba, pero actuar bajo presión, con cámaras y desconocidos mirándola, le revolvía el estómago. «Primero tengo que hablar con mi mamá», dijo finalmente. «Por supuesto, el señor Bennet asintió, aunque creo que el señor Montgomery ya ha empezado a organizarlo todo». El comedor era un caos cuando llegó Emily. Recorrió las mesas con la mirada buscando un rincón tranquilo donde pudiera leer su nuevo libro y pasar desapercibida. «Emily», la llamó una voz. Sorprendida, Emily se giró y vio a Zoe Chen, una de sus compañeras, saludando desde una mesa cerca de la ventana. Con cautela, Emily se acercó. «Hola, siéntate con nosotras», ofreció Zoe señalando el asiento libre a su lado. Otras 2 chicas de su curso observaban con curiosidad. «Eso en la clase del señor Bennet fue realmente impresionante», dijo Zoe. «¿Cómo supiste que el problema no tenía solución?» Emily se encogió de hombros, incómoda con la atención. «Lo acabo de ver. Los números. A veces me hablan». Una de ellas, Madison, se inclinó hacia adelante. «¿Es cierto que eres el proyecto especial del señor Montgomery, que él lo paga todo?» Emily se tensó. Así que eso explicaba el repentino interés. «Está ayudándome con mi educación», dijo con cuidado. «Mi papá dice que te está usando para publicidad», continuó Madison, «que habrá un gran anuncio sobre ti la semana que viene». «¿Qué?». Emily parpadeó confundida. «No, no es eso. He oído que va a crear una fundación con tu imagen de modelo». La tercera chica añadió. «Mi mamá está en la junta escolar y dijo que es de lo único que se habla». A Emily se le quitó el apetito. Una fundación, un anuncio. Su madre no había mencionado nada de esto. En absoluto. La voz de María era firme, pero firme mientras miraba a Jackson por encima de su enorme escritorio. «No permitiré que pongas a Emily frente a las cámaras y a los periodistas sin consultarme primero». Jackson se recostó, con la sorpresa evidente en su expresión.
En el mes transcurrido desde que empezaron a trabajar juntos, María se había mostrado cooperativa, incluso diferente. Este desafío directo fue inesperado. El anuncio beneficia a todos, argumentó. La fundación ayudará a cientos de niños superdotados de entornos similares al de Emily. Su historia es inspiradora. Su historia es suya. María lo interrumpió. No es tuya para compartirla con el mundo. Tienes 7 años, Jackson. Una niña, no un recurso publicitario. No se trata de publicidad, insistió Jackson, levantándose de la silla. Se trata de crear oportunidades, de cambiar el sistema que casi fracasa, Emily, que fracasa a diario con innumerables niños superdotados de entornos desfavorecidos. Objetivos nobles, reconoció María. Pero tus métodos son inaceptables. Tomar decisiones sobre la exposición pública de mi hija sin siquiera hablarlo conmigo. Hacerla competir en un concurso de matemáticas de secundaria. ¿Dónde termina? Jackson se paseaba detrás de su escritorio, con frustración evidente en cada movimiento. Creí que entendías lo que estamos construyendo aquí. Las habilidades de Emily son extraordinarias. Merecen ser nutridas, desafiadas y celebradas. Estoy de acuerdo. Pero no a costa de su infancia, su privacidad ni su bienestar emocional. María lo miró fijamente sin pestañear. Emily ya tiene dificultades para socializar en Westmore. Los demás niños resienten su estatus especial. Aumentar la atención pública solo la aislará aún más. Los niños siempre son crueles con los diferentes, descartó Jackson. Eso no cambiará. Hagamos lo que hagamos. Mejor que aprenda a aceptar su singularidad que a ocultarla. ¿De eso se trata?, preguntó María en voz baja. ¿Enseñar a Emily a ser diferente? ¿A diferenciarse? ¿O se trata de recrear lo que perdiste con Sarah? Jackson se quedó completamente paralizado. ¿Qué dijiste? Tu exesposa, continuó María con el corazón palpitante pero la voz firme. La brillante matemática que te dejó porque preferiste tu empresa a la familia. ¿Será Emily su reemplazo? ¿La niña talentosa que nunca tuviste? ¿Quién te habló de Sarah? La voz de Jackson era peligrosamente baja. ¿Importa? Lo que importa es si es verdad. A María se mantuvo firme a pesar de su imponente presencia. ¿Estoy criando a mi hija o ayudándote a formar la familia que lamentas haber perdido? Jackson se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Durante un largo rato no dijo nada. No tienes ni idea de lo que hablas, dijo finalmente, con voz controlada. Mi interés en Emily es profesional. Tiene un don que merece ser desarrollado. ¿Y la nota que la comparaba con Sarah a la misma edad también fue profesional? Jackson se giró, con los ojos brillantes. ¿Has estado revisando mis papeles personales? No, pero otros sí. María no traicionaría a Thomas, pero necesitaba que Jackson comprendiera que ya no actuaba a ciegas. No soy ingenuo, Jackson. Sé que oportunidades como estas tienen sus límites. Solo necesito entender cuáles son esos límites antes de que Emily se enrede en ellos. Algo cambió en la expresión de Jackson. Una grieta en su fachada controlada, revelando un atisbo de vulnerabilidad subyacente. Sarah tenía un don para las matemáticas, admitió en voz baja. Veía patrones donde otros solo veían caos, como Emily. Regresó a su escritorio, hundiéndose en su silla. Y sí, veo las similitudes. Eso no significa que mi interés en Emily sea inapropiado. Pero es personal, insistió María, más allá de la inversión empresarial o el desarrollo de talento. Jackson la miró directamente a los ojos. Sería tan terrible preocuparme por ella como algo más que un activo para mi empresa, querer darle las oportunidades que me negaron de niño, el apoyo familiar que nunca tuve. La cruda honestidad en su voz tomó a María por sorpresa. Había esperado negaciones o un despido frío, no este atisbo de emoción genuina. No, concedió. Que me importe no es terrible, pero tomar decisiones sobre su vida sin consultarme sí lo es. Ponerla en el centro de atención para tu fundación sin considerar sus sentimientos sí lo es. Usarla para llenar los vacíos de tu vida puede tener buenas intenciones, pero sigue estando mal. Jackson, dime otra vez cómo lo resolviste.
insistió el doctor Maxwell, con una expresión entre asombro e incredulidad. Emily se quedó mirando el complejo problema de probabilidad en la pizarra, uno que había resuelto en minutos después de que el equipo de investigación lo hubiera tratado durante días. «Lo acabo de ver», explicó vacilante, como si conectara puntos que ya estaban ahí. «Aduce, pero el enfoque que usaste», insistió otro investigador, «es similar a la inferencia bayesiana, pero con modificaciones que, francamente, nunca había visto». Emily se encogió de hombros, incómoda con su intensa concentración. 2 meses después de iniciar sus sesiones, el equipo de matemáticas había pasado de poner a prueba sus habilidades a desafiarlos activamente, presentándole problemas sin resolver, observando con asombro cómo encontraba caminos a través de la maraña matemática que ellos consideraban impenetrable. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó el doctor Maxwell, y no por primera vez. «Incluso con tu comprensión intuitiva, estas técnicas son sofisticadas, avanzadas». Emily bajó la mirada hacia sus manos. La pregunta se la habían hecho repetidamente durante las últimas semanas, y ella siempre la había esquivado. Pero los investigadores insistían cada vez más, y el señor Jackson estaba hoy en la sala de observación, observando a través del cristal unidireccional. «Mi padre», dijo finalmente en voz tan baja que tuvieron que inclinarse para oír. «¿Tu padre?». El doctor Maxwell intercambió miradas con sus colegas. «Pensé que falleció cuando eras muy pequeño». «Así fue», confirmó Emily, «pero dejó cuadernos llenos de números, ecuaciones y problemas». Los investigadores guardaron silencio, asimilando la nueva información. «Tu madre nunca mencionó estos cuadernos», dijo uno con cautela. «No sabe que los tengo», admitió Emily. «Los encontré en una caja debajo de su cama cuando tenía 5 años. Nunca habla de mi padre, así que no se lo dije», el doctor Maxwell acercó una silla a Emily. «Estos cuadernos te enseñaron matemáticas». Emily asintió. «Al principio solo me gustaba mirar los patrones. Luego empecé a entender su significado. Era como si me estuviera enseñando aunque no estuviera presente». «¿Tu padre era matemático?», preguntó otro investigador. «No sé qué era», respondió Emily con sinceridad. «Pero sus cuadernos están llenos de cosas hermosas. Ecuaciones que crean música al resolverlas, números que danzan juntos en patrones perfectos». El doctor Maxwell se aclaró la garganta. «Emily, ¿sería posible que viéramos estos cuadernos?». Dudó. Los cuadernos parecían íntimos, una conexión con el padre que nunca conoció. Pero también estaba orgullosa de ellos, ansiosa por compartir su belleza con quienes pudieran comprenderla. «Tal vez», dijo finalmente, «pero primero tendría que preguntarle a mi mamá». La puerta se abrió y entró Jackson Montgomery con expresión indescifrable. Era evidente que había estado escuchando desde la sala de observación. «Ya basta por hoy», anunció. «Emily, tu madre te espera en el vestíbulo». Mientras Jackson la acompañaba al ascensor, Emily sintió una extraña tensión en el aire. Los cuadernos siempre habían sido su secreto, su conexión privada con un padre que solo existía en las breves y dolorosas menciones de su madre y en las elegantes matemáticas que él había dejado. Ahora ese secreto había salido a la luz, y de alguna manera Emily presentía que todo había cambiado. En el vestíbulo, María la recibió con un cálido abrazo. «¿Qué tal tu sesión, mija?». Antes de que Emily pudiera responder, Jackson intervino. Sorprendente, como siempre, Emily demostró hoy algunos enfoques fascinantes. De hecho, nos gustaría continuar la conversación, quizás cenando en mi ático esta noche para ambos. María pareció sorprendida por la invitación. En las semanas transcurridas desde su enfrentamiento sobre la conferencia de prensa, Jackson había respetado los límites que María había establecido, manteniendo una distancia más profesional. «Esto es importante», insistió Jackson, con un tono que dejaba claro que no se trataba de una simple invitación social. «He reservado a las 7. Mi conductor lo recogerá a las 6:30. «¿Qué pasó ahí dentro?», le preguntó a Emily una vez que Jackson se fue. Emily se mordió el labio. «Les conté sobre los cuadernos de papá, los de matemáticas». María se quedó completamente quieta. «¿Qué cuadernos, Emily?». En ese momento, Emily se dio cuenta de que su madre realmente no lo sabía, que nunca había descubierto la caja que había conservado con tanto cuidado durante todos estos años.
Los que están debajo de tu cama, admitió Emily en voz baja. En la caja azul con las estrellas plateadas. Las encontré de pequeña. Están llenas de ecuaciones y problemas. Así aprendí tantas matemáticas. El rostro de María palideció. Dios mío, susurró. Has estado leyendo la investigación de Miguel todo este tiempo. El algoritmo Monarca, dijo Jackson mirando el cuaderno abierto sobre el escritorio de Thomas. Debí haberlo sabido. Thomas observó a su viejo amigo con cansancio. Estaban solos en la oficina de Thomas, territorio neutral para esta confrontación. A un lado del edificio, Maria y Emily esperaban con el asesor legal de Montgomery Investment. Al otro, el equipo de seguridad de Jackson estaba listo, aguardando sus órdenes. No podías haberlo sabido, respondió Thomas con cautela. Miguel López murió hace 6 años. Su conexión con Emily fue casualidad. ¿Lo fue? La risa de Jackson fue amarga. La hija del hombre que robó $5 millones y nuestro algoritmo de trading privado acaba en mi oficina y descubre un error en nuestras proyecciones financieras. Menuda coincidencia. María no tenía ni idea, insistió Thomas. Sabía que Miguel había hecho algo ilegal, pero no sabía qué ni a quién afectaba. Había estado criando a Emily sola, limpiando oficinas para sobrevivir. Esto no era una venganza elaborada. Jackson pasó otra página del cuaderno de Miguel López, con el rostro ensombrecido al reconocer más elementos del algoritmo que su empresa había desarrollado invirtiendo millones. El mismo algoritmo que apareció misteriosamente en el sistema de trading de un competidor hace una década, después de que Miguel trabajara brevemente como analista junior en Montgomery Investments. La chica lleva años estudiándolos, dijo en voz baja, absorbiendo nuestra propiedad intelectual sin siquiera saberlo. Tiene 7 años, Jack. No es una espía corporativa. No, pero ha sido moldeada por conocimiento robado. Jackson cerró el cuaderno bruscamente. Conocimiento que pertenece legítimamente a esta empresa. Thomas se interpuso entre Jackson y la puerta. ¿Qué planeas hacer? ¿Qué te parece? Reclamar nuestra propiedad. Toda. Los cuadernos, el algoritmo, el trabajo derivado. Y Emily, María, ¿qué hay de ellas? La expresión de Jackson se endureció. Ya se han beneficiado demasiado de la propiedad intelectual robada. La beca, el puesto, todo termina hoy. Eso es vengativo, y lo sabes, argumentó Thomas. La niña es inocente en esto, y sus habilidades van mucho más allá de lo que aparece en esos cuadernos. ¿De verdad?, la desafió Jackson. ¿O simplemente está regurgitando técnicas robadas que memorizó? Técnicas que su padre nos arrebató incluso antes de que ella naciera. Thomas observó a su amigo, viendo algo que rara vez veía en Jackson Montgomery. Una emoción cruda y sin filtrar que anulaba el juicio racional. «Ya no se trata del algoritmo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Se trata de sentirse traicionado otra vez». Jackson se puso rígido. «No me psicoanalices, Tom. Entonces deja de actuar irracionalmente. Sí, Miguel López nos robó. Sí, estos cuadernos contienen elementos de nuestro trabajo patentado. Pero castigar a su viuda y a su hijo no reparará ese robo. Solo creará una nueva injusticia. ¿De qué tienen que rendir cuentas?». María no sabía nada sobre los detalles de los crímenes de Miguel. Y Emily, una niña que encontró belleza matemática en los cuadernos de su difunto padre. El único delito que ha cometido es tener el don de entenderlos. Un suave golpe los interrumpió. El asistente de Thomas abrió la puerta justo lo suficiente para entregarle una nota doblada antes de desaparecer. Thomas lo leyó y se lo entregó a Jackson. De parte de Emily, dijo simplemente. Jackson desdobló el papel. Con una letra cuidadosa, Emily había escrito: «Estimado señor Jackson, lamento lo de los cuadernos de mi padre. No sabía que contenían cosas de su empresa. Simplemente pensé que eran hermosas matemáticas. Si hice algo mal al aprender de ellos, lo siento mucho. Emily López». Debajo de este mensaje había dibujado un patrón fractal complejo, uno que Jackson reconoció de la investigación original de Montgomery Investments sobre las fluctuaciones del mercado, pero ampliado y mejorado de maneras que su equipo nunca había explorado. «Ha ampliado el patrón»,
murmuró, trazando el intrincado diseño con el dedo. Lo ha llevado más lejos que nosotros, porque ve las matemáticas de forma diferente a los demás, dijo Thomas en voz baja. Incluso su padre, incluso nosotros. Jackson se quedó mirando el dibujo un buen rato, con el conflicto evidente en su expresión. Entonces, casi imperceptiblemente, algo cambió. «Quiero hablar con ellos», dijo finalmente. «Juntos, sin abogados». Un año después, Emily se ajustó las gafas con nerviosismo mientras permanecía en el podio frente al público reunido para la primera conferencia anual de la Fundación Montgomery sobre acceso a la educación. Con 8 años, casi 9, como recordaba con frecuencia, era por mucho la oradora más joven del programa. «Las matemáticas son un lenguaje universal», comenzó, con voz suave pero clara en el micrófono. «No les importa de dónde vienes, tu aspecto ni cuánto dinero tiene tu familia. Solo les importa si escuchas lo que dicen los números». En la primera fila, María observaba a su hija con orgullo, notando cuánto había crecido la confianza de Emily durante el último año. Atrás quedó la niña tímida y dolorosa que se escondía detrás de su madre en las reuniones sociales. Esta Emily aún prefería los números a las personas, pero había aprendido a compartir su pasión con los demás, a transmitir la belleza que veía en las matemáticas a quienes no la percibían con naturalidad. Junto a María se sentaba Jackson Montgomery, con expresión pensativa, mientras escuchaba la presentación de Emily. Su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos esperaba inicialmente. No era exactamente amistad, sino un respeto mutuo basado en una confrontación honesta y límites claros. «De muy pequeña», continuó Emily, «encontré matemáticas en los cuadernos de mi padre. No sabía entonces que parte de lo que aprendía provenía del trabajo de otros. Simplemente sabía que era hermoso». Miró brevemente a Jackson. «Desde entonces he aprendido que el conocimiento tiene origen y propiedad, que las ideas tienen un valor que va más allá de su belleza. Pero también he aprendido que lo más importante del conocimiento es cómo se usa». Jackson asintió casi imperceptiblemente, reconociendo la sutil referencia a su complicada historia. El enfrentamiento en la oficina de Thomas hacía un año había marcado un punto de inflexión, doloroso, pero necesario. Jackson había dado un paso atrás, creando límites más sanos a la vez que brindaba oportunidades para el desarrollo de Emily. María había adquirido una auténtica independencia en su puesto en la fundación, aprovechando su experiencia para garantizar que el apoyo a niños superdotados de entornos desfavorecidos contara con la asistencia práctica que sus familias necesitaban. Y Emily se había desarrollado en un entorno más equilibrado, destacando académicamente mientras desarrollaba poco a poco conexiones sociales con otros niños con talento para las matemáticas. Continuó trabajando ocasionalmente con el equipo de investigación de Montgomery Investments, pero en proyectos claramente definidos con acuerdos transparentes sobre propiedad intelectual. Para concluir, Emily dijo, casi al final de su discurso, «Las matemáticas me enseñaron que la solución más elegante rara vez es la más obvia. A veces hay que mirar más allá de los enfoques estándar, más allá de lo que todos ven». Sonrió, con una expresión genuina que transformó su rostro serio. Lo mismo ocurre con la educación. La Fundación Montgomery está encontrando nuevos caminos para estudiantes que no encajan en los modelos tradicionales, y eso marca la diferencia para niños como yo. El público aplaudió efusivamente cuando Emily bajó del podio. Regresó junto a María, recibiendo un abrazo orgulloso antes de sentarse. Cuando el siguiente orador subió al escenario, Jackson se acercó. «A Thomas y a mí nos gustaría hablar con ustedes después de la conferencia. Una nueva iniciativa de investigación que creemos que podría interesarle a Emily». María arqueó una ceja. «¿Negocios o educación?» «En realidad, ambos», respondió Jackson. «Un proyecto colaborativo entre la Fundación y el equipo de análisis cuantitativo de Montgomery Investments, totalmente transparente, con parámetros claros». Sonrió levemente. «Aprendí la lección sobre hacer propuestas sin la debida consulta. Su relación nunca sería sencilla. Demasiada historia, demasiadas emociones complejas se interponían entre ellos.
Pero habían encontrado un equilibrio viable, una forma de colaborar que beneficiaba a Emily sin comprometer la autoridad de Maria como madre ni traspasar los límites que mantenían el interés de Jackson apropiado y profesional. Al igual que la elegante prueba matemática que tanto amaba, la vida de Emily había encontrado cierto equilibrio. No era el final feliz y simplista de los cuentos infantiles, sino algo más complejo y, en última instancia, más satisfactorio. Un equilibrio dinámico que permitía el crecimiento, el cambio y el descubrimiento continuo. Emily volvió a centrar su atención en el orador, con la mente ya ocupada en el nuevo proyecto que Jackson había mencionado. Fuera lo que fuese, lo abordaría con una comprensión más clara de quién era y qué quería. No solo un prodigio matemático, ni la hija de un hombre que había cometido graves errores, sino Emily López, una chica con dones extraordinarios y la libertad de usarlos a su manera. Que reflexionara mientras anotaba un nuevo patrón que emergía en sus pensamientos era lo más elegante.